Hermanos, les invito a ponerse en pie para la lectura de la palabra de Dios. La misma se encuentra en Filipenses 1, del 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el extrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y nuestro deseo de llegar el domingo aquí es porque hemos encontrado agua, hemos encontrado a alguien que nos ha ofrecido agua de vida. Y nosotros hemos venido a beber y de eso se trata nuestra reunión del domingo. El primer día de la semana Jesús resucitó para darnos una esperanza y por eso nosotros nos reunimos. Y si usted llegó hoy a Iglesia de la Travesía, usted llegó en un buen momento. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones en la carta a los Filipenses, el gozo de conocer a Jesús, el gozo de conocer a Jesús. Y hoy en la travesía estamos abriendo y leyendo correspondencia ajena y tenemos el permiso para hacerlo, ¿verdad? Eso es una práctica que no se hace cuando llega una carta a su casa, por más que usted le tiente, si no dice su nombre, usted no la mira, ¿verdad? En la luz a ver qué dice, ¿no? Es correspondencia ajena. Pues nosotros hoy el Señor nos da el permiso de abrir la correspondencia ajena, una carta que fue escrita en el primer siglo a una iglesia en la ciudad de Filipos. Así que hoy el Señor nos regala el satisfacer nuestra curiosidad y no hay que mirarla a través de la luz para poder leer esta correspondencia ajena. Uno de los hombres más poderosos del primer siglo, el emperador romano Nerón, escribió, y hoy básicamente ninguno de sus escritos sobrevive. Sin embargo, esta carta ajena que nosotros estamos leyendo hoy nos llega de la mano de un hombre que en el primer siglo escribe desde una cárcel romana. Y a través de la historia, esta carta que nosotros tenemos hoy, esta correspondencia ajena, ha sido traducida a cientos y cientos de idiomas y ha sido leída por millones de personas a través de todo el mundo, en distintas culturas, en su propio idioma, valga la redundancia. Hoy tenemos el privilegio, hermanos, de la travesía de sentarnos a leer correspondencia ajena. ¿Qué tendrá de especial una carta como esta, escrita hace 2000 años para nosotros? De eso se trata esta serie de sermones. Vamos a ir abriendo y desempacando lo que Dios tiene para nosotros en esta correspondencia ajena. ¿Qué secretos se encontrarán en ella? ¿Qué historias cuenta este hombre encarcelado que le han hecho una persona tan atractiva a través de toda la historia y que esta carta ha sido traducida a tantos idiomas? Eso vamos a estar descubriendo a medida que desempacamos cada verso, cada capítulo de esta carta. El tema principal de esta carta, hermanos, de la travesía, irónicamente, es el gozo. Esta carta es la carta de la alegría en el Nuevo Testamento. Pero no es la alegría que tú encuentras cuando vas a un espectáculo de comedia, por bueno que sea. No es la alegría que encuentras cuando vas al circo. Había una vez, usted sabe la canción, que alegraba siempre el corazón.
El día de tu cumpleaños no es esa alegría la que se encuentra o la que se nos revela en esta carta, no. Este hombre nos comparte sobre una alegría que es capaz de manifestarse en nuestra vida sin importar las circunstancias que nosotros estemos pasando. Déjenme compartir con ustedes un poquito del menú de lo que va a estar desempacándose en las próximas semanas, para que usted vea cómo habla este hombre acerca del gozo y la alegría. Decía Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar alegre, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y usted sabe esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la alegría que encontró este hombre encarcelado. Miren cómo él se sigue expresando a través de la carta. Y miren las cosas locas que dice: para mí el vivir es Cristo, y el morir a usted le da miedo, pero él dice: para mí, ganancia. No hay nada que le quite su alegría. Nada es capaz de quitarle su alegría. Las cadenas que tiene puestas no le pueden quitar su alegría, ni siquiera la muerte puede quitarle su alegría. Miren lo que dice este hombre encarcelado: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, alégrense, le dice él a la iglesia con su cadena puesta. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, hermanos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Quién puede hablar así? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién puede hablar así? Por algo no han sobrevivido las palabras del emperador Nerón hasta el día de hoy, pero las de este hombre encarcelado todavía siguen transformando las vidas de mucha gente a través de toda la historia y a través de distintas culturas. Por eso nos sentamos hoy a mirar estas palabras. Creo que brinqué una y se las voy a dar ahora. Ciertamente aún estimo todas las cosas, decía Pablo, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de Él, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, estiércol es la palabra original, para ganar a Cristo. Encontró un tesoro incomparable en la persona de Jesucristo. Vamos a hoy, esta próxima semana, a desempacar lo que este hombre, Dios le dio para la iglesia de Filipos, pero nosotros vamos a aprovecharnos de ese conocimiento, de esas cosas que Dios reveló a través de su experiencia y de su escritura, para nosotros conocer al Dios de este hombre, Dios de Pablo, a Cristo Jesús. Este hombre cautivo nos comparte el secreto a través de toda esta carta de su alegría, y es conocer a la persona de Jesucristo. ¿Qué palabras tan hermosas tiene para nosotros? Yo estoy seguro que tú no es la primera vez que las escuchas. Han hecho eco a través de toda la historia occidental. Son las palabras de alguien que vive tras las rejas, hermano, pero escucha bien, pero ha encontrado una alegría que nada ni nadie puede apagar. Por eso hoy, 2000 años más tarde, en un idioma muy lejano al original, nosotros hoy nos sentamos como iglesia La Travesía, una familia ordinaria, el primer día de la semana, a considerar las palabras que este hombre compartió a sus amigos, porque estas palabras, hermanos de La Travesía, son las palabras de Dios para nosotros. T.R. Glover dice que hemos llegado al tiempo en la historia en que es común que la gente le ponga por nombre a su perro Nerón, por a sus hijos pone Pablo. Hoy nos toca abrir la correspondencia ajena de este hombre. Hoy el Señor quiere bendecirnos y regalarnos la misma alegría. Escúchalo, tú que necesitas alegría en tu corazón, quiere regalarte esa misma alegría que le dio a aquel prisionero en el primer siglo al apóstol Pablo. Y hoy vamos a mirar el comienzo de esta carta. Y es bien sencillo, aquí en La Travesía las cosas son bien sencillas. Vamos a mirar el saludo de esta carta, vamos a empezar a rascar la superficie, vamos a mirar la acción de gracias que hace este prisionero y vamos a mirar la oración que hace
por la iglesia a quien le escribe. El saludo, la acción de gracias que hace y la oración que hace por estas personas. En el sermón de hoy vamos a explorar la primera parte de esta correspondencia ajena. El saludo de la carta es muy sencillo. Contiene información muy simple. Nos dice quién escribe la carta, a quién se le escribe la carta y un saludo muy corto, muy sencillo. Hay varios ejemplos de esto en la Biblia y en correspondencia del primer siglo y otros tiempos, ¿verdad? En la historia hay uno en Hechos capítulo 15, cuando los apóstoles se reúnen y escriben una carta para enviarla a las iglesias en las distintas regiones de algunas decisiones que ellos habían tomado. Y dicen los apóstoles, que son quienes escriben, y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son los gentiles, saludos. Es un saludo de una carta, es una parte de la carta muy sencilla, contiene esa información. Los saludos, hermanos, de la travesía son solamente eso, saludos. Y en la escritura de personas muy comunes no hay mucho que nosotros podamos hallar escondido en un saludo. Sin embargo, en las cartas de este hombre encarcelado, el apóstol Pablo, hay elementos muy particulares en su manera de saludar a la iglesia. Y aún más, dicen los estudiosos, en la carta que nosotros tenemos hoy de frente hay unos elementos únicos que él no escribe a otras iglesias, y lo vamos a desempacar en un momento, cuando yo me tome un poquito de agua. Miren cómo saluda el apóstol Pablo a la iglesia. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo casi predica en su saludo, y lo hace en todas las cartas que escribe. Y no vamos a desempacar todo el saludo, pero algunos elementos que son únicos a esta carta que él escribe. Hay algo único que el pastor, que el apóstol Pablo, y lo hace de manera muy intencional al comienzo de su carta, que no hace ninguna de sus otras cartas, y que tiene como fin comenzar a modelar algo que él va a ir desempacando a través de toda esta carta, que él desea que aprendan los hermanos de la iglesia de Filipos. Esta es la carta, la única carta en el Nuevo Testamento en la que Pablo, al saludar hermanos de la travesía, no utiliza su título de apóstol. Lo deja afuera, si te diste cuenta. Utiliza otro título: siervos de Cristo Jesús. No dice soy el apóstol Pablo, como dice en todas las demás cartas. Sin embargo, es muy diligente a la hora de reconocer el lugar especial de los líderes de la iglesia de Filipo. Él omite su título y dice: mi título favorito aquí es siervo de Cristo Jesús, un esclavo, pero yo quiero reconocer a los líderes de esa iglesia. Son los obispos y los diáconos, algo que no hace en ninguna de sus otras cartas, y vamos a ir desempacando por qué. Hermanos de la travesía, Filipos es una colonia romana del primer siglo, un lugar donde hay una gran población de soldados romanos retirados que funcionan de manera jerárquica, conocen bien cómo dar instrucciones, cómo funcionan los títulos de autoridad, cómo funcionan todas estas estructuras del ejército romano. Es un lugar donde el prestigio y las posiciones y los rangos son la orden del día, donde la gente usa su título todo el tiempo y es reconocido por el rango que ocupa en la sociedad. Y es ahí donde el hombre de mayor rango en la iglesia de los gentiles, el apóstol Pablo, solamente hay 12, y él es asignado a la iglesia de los gentiles. El apóstol de los gentiles se introduce a sí mismo y escoge introducirse quitándose todo su título de autoridad y diciendo: yo soy un esclavo de Cristo Jesús. Siendo él superior, se asegura de mencionar y dignificar a los líderes que están debajo de él y ponerlos por encima, en cierto sentido, con su uso del lenguaje. No les dice a ellos siervos de Cristo Jesús, les dice: incluyo a los obispos y los diáconos, y los reconoce para dignificar sus posiciones de autoridad. Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Cristo Jesús, le escriben
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, la carta de este hombre prisionero, desde los primeros 2 versos, nos está modelando una lección sumamente poderosa para nosotros los creyentes, que apunta a la humildad que Dios desea formar en su pueblo. Estamos frente a un hombre que ha aprendido a estimar a los demás como superiores a sí mismo. ¿Te resuena el capítulo 2 de esta carta? Lo vamos a ir viendo más adelante. Es una de las grandes lecciones que él le va a enseñar, donde está escondido el gozo y la alegría. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, y es algo que él aprende de su Salvador. Hoy mirábamos en la humillación de Cristo, siendo el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Ese es nuestro Maestro, ese es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y Pablo está modelando lo que hace Jesús con todos sus títulos gloriosos de ser la segunda persona de la Trinidad. Los echa a un lado y se entrega a morir por aquellos a quienes ama. Desde el saludo, Pablo está mostrándonos lo importante que es que nosotros aprendamos a estimar a los demás por encima de nosotros mismos. Y ahí está escondida, bien escondida, la vida de alegría y de gozo que Dios nos ofrece. Cuando podemos mirar a los demás y decir, qué mucho me alegra cómo Dios ha bendecido a esa persona. Es que me encanta esa persona. Es que yo quiero que esa persona, lo que yo quiero es que siga floreciendo, que siga siendo más hermosa que lo que hace. Yo quiero seguir disfrutándome a esas personas que Dios ha puesto a mi alrededor. Y ahí está escondida la alegría de este prisionero. Se quita todos sus títulos. Soy siervo de Cristo Jesús y les voy a hablar a ustedes como superiores a mí mismo. Esta es tal vez la iglesia más cercana al corazón del apóstol Pablo. Lleva 10 años desde que se fundó esta iglesia, y esta iglesia le ha ayudado a través de su ministerio de manera financiera, le ha enviado gente a ayudarle. Es una iglesia muy cercana a su corazón. Pablo ha plantado muchas iglesias toda su vida, y dicen los estudiosos que esta es la que él más cercana tiene a su corazón, dejándonos llevar por sus escritos. Sin embargo, es una iglesia, hermanos de la travesía, que no es diferente a nosotros en otros sentidos. Es una iglesia en la que hay divisiones. Es una iglesia que necesita aprender a amar a otras personas, y lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, cómo hay una división seria en esta iglesia, que es una iglesia buena, saludable, pero hay divisiones. Hay hermanos que no han aprendido a llevarse bien unos con otros, y Pablo va a hablarle directamente a esas 2 hermanitas, a Evodia y a Síntique, para que aprendan a trabajar juntas. Por eso el apóstol, desde el inicio, hermanos, de la travesía, comienza su saludo reflejando una de las virtudes más poderosas y capaz de dar un golpe de muerte al orgullo y a la desunidad en las iglesias y en los grupos de gente: la humildad de Cristo Jesús, que estima a los demás como superiores a sí mismo, que haya suma alegría en arrodillarse y lavarle los pies a sus discípulos, siendo Él su Rey. ¿Te das cuenta la belleza que Pablo quiere modelar a esta comunidad? Ahí está escondida la alegría que tú y yo tanto necesitamos, en estimar a los demás como superiores a nosotros. Quien escribe esta carta comienza saludándole no como el que plantó la iglesia hace 10 años con todo el prestigio que tal vez eso le pudiera dar. Él comenzó esta iglesia, el apóstol, el gran evangelista, sino como un siervo de Cristo Jesús. Se presenta ante esta iglesia. Ese, hermanos, es el título más hermoso en todo el universo para un cristiano, para cualquier persona que sirve al Señor. Cuando nosotros aprendemos a abrazar ese título y decir somos servidores, somos esclavos, nos da un poder para amar y para estimar a los demás y mantener una iglesia unida a pesar de nuestras diferencias, y mantener una iglesia llena de amor. No hay celebridades en el cuerpo de Cristo. Cuando usted las vea,
corra de ahí, porque eso no viene de parte del Señor. Mucho menos hay reyes en el cuerpo de Cristo, tampoco hay jefes. Todos un día vamos a tener el privilegio de poner nuestras coronas a los pies de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y siendo Él el Rey, nos vino a salvar por su amor y su gracia, y nosotros vamos a poner nuestras coronas y todos nuestros logros a sus pies. Somos servidores de Jesucristo. Más adelante miraremos este tema con un poquito de más detalles, solamente estamos rascando la superficie. Pablo continúa con una oración de acción de gracias por esta iglesia que es muy amada para él. Lo vamos a ver en el lenguaje. Trae a la memoria en ese momento Pablo las cosas que Dios le ha permitido vivir con esta iglesia, que ya lleva cerca de 10 años de fundada. Esta es una iglesia que Pablo plantó, como decíamos, en su segundo viaje misionero, y ahora mismo, en este momento en el que él escribe la carta, esta iglesia está en pie y está floreciendo. Y miren las palabras de Pablo al recordar esas cosas que ha vivido con la iglesia. Dice: yo doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre que me acuerdo de ustedes, lo que viene a mi corazón es un agradecimiento. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio, desde el primer día. Él estuvo ahí el primer día hasta ahora. Lo que fluye en su corazón es un agradecimiento al ver cómo Dios ha desarrollado esa iglesia. Aquel día que él fue allí a plantarla, Pablo recuerda cómo desde el primer día Dios amó a esta gente, a este grupo de personas. Y tú te acuerdas cuando predicábamos en el libro de los Hechos, y para beneficio de las personas, ¿verdad?, que no estuvieron aquí con nosotros en ese momento, que hablamos del libro de los Hechos, el libro donde comienza a narrarse la historia de los primeros cristianos, cómo van surgiendo esas iglesias, ¿verdad?, a través de toda Asia Menor, a través de Macedonia, a través de los distintos países en el Mediterráneo. Y recuerdo que Pablo, en su segundo viaje misionero, tenía un deseo de ir a predicar el Evangelio a Asia Menor, allí donde está la ciudad de Éfeso, donde está la Diana, la grande de los Efesios. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y él quería ir, y decía, y el Espíritu Santo no le permitía llegar hasta Éfeso, una ciudad muy prestigiosa en el primer siglo. Y le dio un sueño en el que un hombre de Macedonia le pide ayuda a Pablo, y él recibe esto como una señal de parte del Señor. Hermanos de la travesía, ese es el comienzo de la iglesia en la ciudad de Filipos. Pablo llega por medio de ese sueño, siente que Dios lo está dirigiendo a esta ciudad, llega a la ciudad y el Señor lo lleva hasta la orilla de un río. Allí se encuentra con una mujer que vendía telas púrpuras, una negociante, porque las telas púrpuras eran muy costosas en ese tiempo. Se dice que era una mujer de negocios muy próspera, se llama Lidia. Y Lidia recibe, el Señor abre su corazón, y ese hombre de Macedonia que estaba pidiendo ayuda resulta ser una mujer, es Lidia, a quien Dios quería llegar y con quien quería encontrarse en el lugar donde se va a empezar a reunir la iglesia de Filipos, en la casa de Lidia, y toda su familia recibe a la iglesia. Ese es el comienzo de la iglesia de Filipos. Pablo recuerda el primer día de la iglesia de Filipos. Más tarde en ese día viene una muchacha que estaba endemoniada con un espíritu de adivinación, y es liberada de ese demonio y se añade a la iglesia. Pablo es metido en la cárcel porque le daba mucho dinero a esta mujer, a los dueños que, ¿verdad?, de alguna forma era una esclava, a los dueños que tenían, y lo meten a la cárcel. Allá en la cárcel tiembla, se abren las puertas de la cárcel, el carcelero de Filipos se asusta, se va a quitar la vida pensando que se han escapado todos los presos, y Pablo le predica el Evangelio, y allí se envuelve y se bautiza el carcelero de Filipos, y se bautiza toda su familia y se unen a la iglesia. ¿Te das cuenta cómo Dios coge gente de historias tan diferentes y los une, y de ellos vuelve una iglesia? Por eso Pablo da gracias. ¿Sabes por qué? Porque todas estas personas con historias diferentes, con cosas que no los unen de ninguna forma, como a ti y a mí en esta mañana, si empezamos a mirar nuestras historias, no hay mucho que nos una. El Señor los pone en un mismo sitio y les enseña a amarse y les enseña a vivir para Él como su pueblo.
Y Pablo da gracias y dice, yo me acuerdo desde el primer día, seguro que me acuerdo, tengo tantas historias que contar, yo estuve preso en esa ciudad. Y como Dios ha amado a esta iglesia desde el primer día y los ha hecho partícipes a ustedes de su misión y de lo que Él está haciendo. Vamos a ver dónde yo me quedé aquí porque me puse a hablar. Así que básicamente Pablo le dice, doy gracias, ¿verdad? Y con esa historia de Pablo uno puede entender por qué él está dando gracias. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Hay memorias palpables en su mente con esa gente. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día en aquella orilla del río hasta ahora, que han pasado cerca de 10 años. El corazón de Pablo se llena, hermanos, de la travesía de agradecimiento al traer a su memoria los eventos hermosos que Dios utilizó para formar su iglesia de gente ordinaria y diferente. Un hombre que ha visto la mano de Dios formando y cuidando y dirigiendo los pasos de una iglesia que se forma de manera milagrosa. Y cómo la ha protegido por los últimos 10 años, puede decir y creer con certeza las siguientes palabras. Estoy convencido precisamente de esto, hermanos de Filipos, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de dónde sale el peso de esas palabras? Pablo recuerda cómo desde el primer día Dios ha cuidado a esta gente. En medio de la persecución, tuvo que salir corriendo de aquella ciudad porque lo metieron preso, querían acabar con él. Pablo deseaba ir a predicar, y el corazón de Pablo se llena de su agradecimiento al traer a su memoria los eventos hermosos que Dios utilizó para formar esta iglesia. Han pasado 10 años y Pablo recuerda con alegría la historia de la iglesia de Filipos y mira la fidelidad de Dios y les dice a ellos, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Pablo mira a la iglesia y encuentra suma alegría y descanso en su alma, no en su propia virtud, no en todos los talentos que Dios le haya podido dar, sino en ver cómo la iglesia descansa en el cuidado y la mano de Dios. Pablo ha visto cómo Dios ha entregado su amor por aquella gente en la ciudad de Filipos. Como Dios ha hecho a aquella gente ordinaria, la ha hecho su novia. Como la ha guardado, como la va a perfeccionar hasta su regreso. Pablo mira eso y dice, yo estoy convencido, no me queda duda, de quien empezó aquel día su buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de su regreso. Hermanos, esta es correspondencia ajena, pero el amor que Dios tuvo por la iglesia de Filipos, escucha bien, iglesia de la travesía, es el mismo que tiene por ti y por mí. Por eso tenemos el permiso de abrir correspondencia ajena, porque el Dios que envía este mensaje a la iglesia de aquel tiempo no cambia y su corazón y sus manos siguen haciendo las mismas cosas aquí hoy en San Juan, Puerto Rico. La travesía, el que comenzó la buena obra en los filipenses, es el mismo que la comenzó también aquí en San Juan y la va a perfeccionar hasta el día en que regrese. Estamos en pie solamente por la gracia y el amor de Dios. No gloriamos en eso, no es nuestra fortaleza. Damos gracias por las cosas que Dios nos ha dado buenas. Pero nosotros hallamos un sumo descanso y un sumo gozo y una suma alegría en descansar en el cuidado de Dios. Estamos de pie por su amor, porque Él sostiene tu vida, porque Él sostiene mi vida, porque Él sostiene tu familia, porque Él sostiene a su iglesia. Y cuando nosotros aprendemos a mirar y palpar esto, valga la redundancia, con nuestros ojos, nuestros corazones aprenden a vivir llenos de agradecimiento, porque sabemos que Dios está en cuidado y en control de todo lo que ocurre en nuestra vida, y por eso un hombre que está en la cárcel puede sentir una suma alegría y un sumo gozo, porque aún esa circunstancia
están en la mano del Señor y Él ha aprendido a contentarse, cualquiera sea su situación. Ahí está escondida la alegría. Escuchen las palabras de este hombre encarcelado. Les dice a los filipenses: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Esta gente son los favoritos de Pablo. El Señor los lleva a ustedes en mi corazón. Ustedes y yo hemos tenido el privilegio de participar juntos en la misión de Dios. Y mira cómo sigue diciendo el apóstol Pablo: porque Dios es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta la belleza de las palabras de este hombre encarcelado? Cuán lleno de agradecimiento y cuán lleno de amor está por estas personas. Hay una alegría que nace en él al aprender a ver la mano de Dios en la vida de la iglesia, aprender a ver la mano de Dios actuando en su propia vida. Y hermano, cuando nosotros aprendemos a ver a Dios, aún en las situaciones adversas como es la cárcel para el apóstol Pablo, podemos experimentar aún allí, en esa oscuridad, podemos experimentar una suma alegría y gratitud en medio de la dificultad. De ahí nace la alegría que siente este hombre encarcelado y se desborda en sus líneas en cómo ama a la iglesia y no se está quejando, lo que está es dando gracias y animando a los hermanos. Quisiera ir culminando ya este sermón. Pablo saluda a esta iglesia, ya vimos su saludo y lo que está encerrado en su saludo. Pablo da gracias por esta iglesia. Y ahora Pablo, mirando ya no hacia atrás, sino mirando hacia adelante, hacia el futuro de esta iglesia, él hace una oración por los hermanos de esta iglesia, quienes son muy amados para él. Ahora el apóstol culmina esta primera parte de su carta pidiendo algo muy específico a Dios por ellos. Aquellas cosas que Pablo anhela ver en la iglesia de Filipos son las que salen del corazón en esta próxima parte de la carta. Y que son las cosas que alguien que ama a la iglesia pediría a Dios por la iglesia. Miren las palabras de Pablo cuando ora por los filipenses. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más que antes, más y más, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Yo quiero que ustedes no se conformen con la manera en que ustedes aman hasta ahora. Yo quiero que ustedes, su amor siga abundando más y más y más, pero no es un amor llanito, no es un amor superficial, es un amor basado en el conocimiento y la profundidad de quién Dios es. Ese es el amor. Dice: yo quiero que ustedes sigan ese camino y sigan aprendiendo a amar más y más de esa manera. Ese es el amor cristiano, mis hermanos. Es el amor que mueve a Cristo a entregar su vida por nosotros. Un amor muy profundo, sublime. Ahora les instruye las cosas que los hermanos necesitan comprender y abundar cada vez más y más. No hemos llegado a amar como Dios quiere que amemos. Falta todavía más. Y tiene que abundar aún más hasta el regreso de Jesús. Estas son las mismas cosas, hermanos, de la travesía que Dios desea. No solamente Pablo, estamos abriendo correspondencia ajena, pero son las mismas cosas por las que Él oraría por ti y por mí. Que iglesia, la travesía sea conocida por un amor que sobreabunda aún más. Que nuestro amor sobreabunda de manera que la gente no pueda manejarlo y diga: esa gente realmente se ama. Que como discípulos de Jesús, tú y yo aprovechemos cualquier ocasión para conocer a Jesús más, porque ese amor nace de conocer a Jesús, no nace de tus sentimientos. Crecer en tu amor hacia Jesús para que puedas amar más a los demás de la manera en que Dios los ama. Dios, al igual que puso
Al igual que puso allí en Filipos a Lidia, la vendedora, la mujer negociante, que puso allí el carcelero de Filipos con toda su familia, que puso allí una muchacha que había sido liberada de un espíritu de adivinación, en aquel mismo lugar a reunirlos, a hacerlos crecer y madurar juntos, así ha puesto aquí en este lugar, en la travesía, en esta iglesia, y desea que esa gente diferente que ha puesto aquí aprendan a amarse aún más. Parezco un político aquí hablando. 4 años más. Bueno, se escucha lo mismo de momento. Espérate, suena a campaña política. El Señor desea que nosotros, hermanos de la travesía, no nos conformemos, que amemos más hasta la llegada de nuestro Señor Jesús, hasta que Él llegue nuevamente a este mundo y sus discípulos que lo esperamos con ansia podamos verlo cara a cara. No solo el amor es importante, Pablo dice ese amor tiene que estar basado en un conocimiento saludable, y ese conocimiento es muy importante para amar de manera correcta. Por eso Pablo ora para que esta iglesia de Filipos sea llena del conocimiento de Dios. Hermanos, eso no es otra cosa que la palabra del Señor inunde nuestra mente y nuestros corazones para que aprendamos a amar y a hacer justicia como Él la hace. Esto, hermanos, va a traer unas consecuencias entre nosotros. Esto va a tener un efecto en nosotros, y para Pablo es muy claro. Cuando vivimos de esa manera, esto va a producir algo en esta iglesia, y mira lo que va a producir. A fin de que escojan, ustedes van a empezar a escoger lo mejor cuando aman conforme al conocimiento de Dios, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Esa es una de las consecuencias que va a venir, como producto de ese amor, para que sean llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Estoy terminando ya este sermón. Iglesia de la Travesía, el Señor desea una novia reluciente en su regreso. Una iglesia que esté llena de amor, que se conozca por cómo aman y se sirven unos a otros. Una iglesia cuya belleza no es la belleza física, es una belleza que viene de los frutos de justicia que se experimentan en ella. Una iglesia que se guarda en pureza para la venida de su Salvador, que aprende a vivir vidas puras delante del Señor. Y no señalar a todo el mundo que no las vive, no, ese no es nuestro trabajo. Nosotros amar al Señor lo suficiente como para buscar la pureza en nuestra vida. Y una iglesia que hace esto, dice el apóstol Pablo, redunda en gloria y alabanza a Dios por medio de sus vidas. Esa es la oración que Pablo hace por los filipenses, hermanos de la travesía, en esta correspondencia ajena. Pero ese es también el deseo de Dios para su iglesia aquí en San Juan, Puerto Rico, iglesia de la travesía, y aquellas iglesias de nuestra región, quienes tenemos el privilegio de servir. Es una comunidad en donde Dios sana familias. Cuando vivimos de esa forma, hay sanidad y transformación en nuestras familias, en nuestro trabajo, en los círculos en donde nosotros nos movemos. Y ese es el deseo de Dios, traer su shalom, su paz, su armonía en todos los lugares donde el Evangelio es predicado en medio de nuestras vidas. Quisiera concluir este sermón. Esto es una carta que no era escrita dirigida directamente a nosotros. Estamos abriendo y leyendo correspondencia ajena. En la semana que viene, hoy nos vamos a quedar guindando, no piensen que vamos a concluir. Esto hoy empieza, así que usted tiene que volver la semana que viene, porque el apóstol Pablo nos va a compartir qué efecto han tenido sus cadenas en su vida. Nos va a dejar saber cómo sus cadenas le han enseñado a amar, y cómo sus cadenas le han enseñado a conocer a Dios y a hallar suma alegría en medio de todas sus tribulaciones. No sé si usted quiere, pero para mí eso es una razón para venir a escuchar la palabra del Señor, porque yo también quiero esa alegría que viene de conocer más a nuestro Salvador. Este sermón fue grabado en vivo en Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso
y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a conseguir una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.